Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Insomnio Code, en donde encontrarás contenidos sobre desarrollo de software y tecnologías principalmente enfocadas al desarrollo web. Y como siempre, en la descripción están las redes sociales del canal para quienes nos quieran seguir y enterarse sobre el contenido del canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué es la recursividad o recursión. Y normalmente la recursión se explica con lo que es la secuencia Fibonacci o lo que es el factorial de un número, ¿no? Y sí son muy buenos ejemplos para entender, ya que son casos que se repiten, pero creo que si no conoces lo que es una secuencia Fibonacci o que es un factorial, posiblemente sí tengas más dudas, ¿no? Entonces aquí voy a tratar de explicar lo más simple posible y pues espero sea útil, ¿no? Entonces, prácticamente cuando escuchen lo que es recursividad y recursión, creo que la definición más corta sería repetirse a sí mismo, repetir una secuencia. Entonces, aquí tengo una implementación de una función que simplemente dice pues, decrement, donde yo le paso un número y empieza a decrementar el número imprimiéndome el número del mayor a menor, ¿no? Si corremos este código, hay que transpilarlo porque es TypeScript, y lo corremos, nos podemos dar cuenta que nos imprime 4, 3, 2, 1, ¿no? Esta es una implementación iterativa. Iterativa porque estamos iterando, pues, con un while, ¿no? Realmente no. Ahora, vamos a implementar esto de forma recursiva. Creamos la función. Yo le voy a poner lo mismo. Decrement R para distinguirlo de que es recursivo. Recibe un número. Y lo que vamos a hacer es prácticamente mandar a llamar imprimir el número, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es que podemos hacer este mismo bucle como lo hacemos aquí con el while, ¿no? Porque el while prácticamente está iterando hasta decrementar. Y lo podemos hacer mandando a esta misma función que imprima el número, pero restándole el valor al número actual menos 1. ¿Cómo? Así. Num menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando mandemos a llamar la primera vez la función decrement R, aquí R, lo que va a pasar es que primero llega el 4, se imprime el 4 y se manda como parámetro 4 menos 1, entonces esto sería 3, pero se manda a llamar a esa misma función. Lo que va a pasar es que se vuelve a llamar a esa misma función, pero ahora con el 3, y aquí se imprime 3, luego se vuelve a llamar a esa función, y le pone 3 menos 1, vuelve a iterar, este es 2, y así sucesivamente. Es algo repetitivo, se repite. Entonces, esto es prácticamente la recursión. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto esto? Vamos a transpilarlo, voy a tener que transpilar acá. Y lo voy a correr. Y si se dan cuenta, nos marcó un error. El número nunca se detuvo. Realmente la función se seguía llamando una y otra vez. Hasta que llegamos al límite de nuestro stack de ejecución. Si no sabes qué es un stack de ejecución, aquí arriba te voy a dejar un video hablando sobre el stack de ejecución, qué es y cómo funciona. Pero prácticamente cuando nosotros ejecutamos un programa tenemos como un límite en cuántas veces podemos mandar a llamar funciones o nuestro código, ¿no? En este caso. Entonces cuando llegue ese límite, lo que va a pasar es que marca un error como esto, que llegó a su límite y dice ya no puedo ejecutar más código, ¿no? Realmente el límite es algo mucho más, es grande, pero en este caso como nuestra función se llama una y otra vez y nunca termina, entonces obviamente llega a su límite, prácticamente esto que está pasando es infinito. Entonces, ¿cómo podemos detener esas llamadas infinitas? Y es prácticamente aplicando digamos, una condición, prácticamente sería un caso base, un caso base. El caso base es prácticamente
donde nosotros decimos hasta aquí, esta es la condición hasta donde puedes llegar a ejecutarte. Después de esto ya no puedes volverte a llamar a sí mismo. Y lo que vamos a hacer realmente, vamos a implementar nuestro caso base. Nuestro caso base sería prácticamente la función que tenemos aquí. Y lo único que tenemos que hacer es pasar el código dentro del if. Entonces, cuando se está llamando esta función a sí misma y el número que estamos pues pasando llegue a 0, ya la función, este if no se cumple, entonces la función ya no se va a volver a llamar. Entonces hasta ahí tenemos un límite. Si guardamos y ejecutamos aquí y lo corremos, nos podemos dar cuenta de que tenemos el 4, 3, 2, 1, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Y es prácticamente el caso base para que ya no sea infinito. Ok, ahora, una cosa a entender en la recursividad es que tenemos que entender lo que es el stack de ejecución, justamente el error que nos marcó anteriormente. Por eso recomiendo que vayan a ver el video para entenderlo. Pero prácticamente el stack de ejecución, en pocas palabras, es, digamos, una colección de llamadas que lo que hace es que la última función, digamos, que se mandó a llamar es la primera función en terminar de resolverse. Lo que es normal. Si tenemos una función 1 y esa función 1 manda, dentro de esa función 1 se manda a llamar la función 2, la primera función que se resuelve claramente es la función 2 y al final se resuelve la función 1, ¿no? Porque es lógico. Entonces prácticamente ese es el comportamiento. Y al entender esto, aquí yo tengo un comentario y prácticamente se comporta de esta manera. Imagínense que este es el stack. Y lo que pasa es que cuando mandamos a llamar la función la primera vez, voy a quitar esto aquí, la función esta primera vez, se manda a llamar aquí, esta, entra a la condición, se imprime el 4, luego se vuelve a llamar esta función, a sí misma, pasa esto, se imprime el 3 y así sucesivamente. Cuando llega al 1, se vuelve a llamar la función, en este caso, pero entra con 0, ya no se cumple y hasta ahí se termina. Entonces se termina de resolver esta función, luego se termina de resolver esta función, luego esta función y por último esta función, ¿no? ¿Y cómo podemos saber cómo podemos saber que eso realmente ocurre? Muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es mover nuestro console log al final de la llamada. Y nos vamos a dar cuenta que ahora en vez de devolvernos lo que es 4, 3, 2, 1, nos va a devolver 1, 2, 3, 4. Si transpilamos y corremos, se pueden dar cuenta que nos devuelve 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque el console log se encuentra hasta el final después de llamarse a la función. Entonces tiene que esperar todas esas funciones que se están llamando aquí para que al final entre al console log. Por esto al final se resuelve esta función que entró con 1, luego la 2, 3 y 4. Y esto es la recursividad realmente. Otra cosa y como comentarios extras es que la recursión normalmente tiene menos performance que hacer implementaciones iterativas. Por lo mismo del stack de ejecución, que se están creando frames al momento de mandarse a llamar. Y si tienes variables que se crean ahí, pues prácticamente es más lento, ¿no? Esa es una de las desventajas, pero una de las ventajas es que las implementaciones pueden ser más sencillas de hacer utilizando recursividad que utilizando una forma iterativa, como se muestra aquí, ¿no? ¿Dónde se ocupa recursividad? Normalmente se pueden ocupar en árboles, en algunos problemas que son repetitivos, como en este caso. Por ejemplo, en los números Fibonacci, en el factorial, ese tipo de cosas se puede utilizar lo que es la recursividad. Pero como de ejemplo, y para entender la recursividad, se me ocurrió pues este ejemplo, ¿no? Entonces, en conclusión,
La recursividad es repetirse a sí mismo, mandarse a llamar a sí mismo, una función que se manda a llamar a sí mismo. Siempre tenemos que tener en cuenta el caso base para evitar que las ejecuciones sean infinitas. Y siempre evaluar cuándo nos conviene lo que es recursividad y cuándo no, ¿no? Y también tener en cuenta que la recursividad lo que pasa es que pues, tiene menos performance. Y otra cosa a mencionar es que hay casos en que la recursividad obliga o hace que el código se repita más de una vez o haga procesamiento doble o triple en algunos casos, dependiendo cómo se utilice. En problemas con árboles binarios, por ejemplo, o en grafos o así, pueden haber casos en que utilizando recursividad se procesen datos que ya se habían procesado. Eso ya son temas más avanzados, de momento no se preocupen, pero para esos casos se utiliza lo que es programación dinámica con memorización y ya con eso se solventa esa parte de procesar más de una vez lo que ya se había procesado, ¿no? Entonces, pues en pocas palabras, esta es la recursividad, repetirse a sí mismo. Y pues no tengo nada más que decir, espero les haya servido bastante y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, bye.